o por lo menos un poquito fuera de lo estándar de todos los libros, las aplicaciones que ustedes tienen de ejemplo. Entonces, ahora les voy a mostrar lo que tenía previsto. Un segundo, vamos a compartir por acá. Bien. Bueno. Ya que los saludo a todos y me vieron la cara, corto la cámara por las dudas para que mejora el ancho de banda. Bueno. Tenemos un par de invitados que están entrando. A ver, hay otro más. Pero 2 milisegundos hasta que entre alguien más. De paso, conversamos un cachito en el sentido de que los ejercicios que estaban en la guía, o los que tienen para hacer, o los que he estado viendo, los que están de ejemplo, ¿tienen algún tipo de duda con eso? Bueno, pregunto por las dudas. Si no lo saben, estamos disponibles en el correo o en el foro, que es el que sigue siempre don García Abad de cerca, para que tratemos de hacerle el feedback y ayudarle a lo que sea posible. Bueno, ahora parece que ya estamos. No hay ninguno nuevo entrando. Bueno, les muestro el ejemplito este que está interesante para analizar. Voy a compartir pantalla. Compartir. Creo que ven ahí. Fíjense qué pasa, porque todo el desarrollo que tienen los libros, y ven en general los ejemplos, son desde el punto de vista de que tanto la impedancia del generador como la impedancia de carga son resistivos puros. Entonces la idea es justamente poner una red tipo L. ¿Por qué tipo L? Porque la tipo L es la que presenta la menor cantidad de elementos en realidad podría haber una red T-pi o en escalera que cumplimente la adaptación de impedancia sin ningún tipo de inconveniente. Es más, a lo mejor con alguna ventaja desde otro punto de vista, como les mencioné el otro día, que ahora se los voy a mostrar de nuevo. Acá en este caso en particular, fíjense que tenemos un generador, lo que podría ser un caso típico de esto, a lo mejor representar qué sería la impedancia de la línea de un coaxi, que serían 600 ohms, B sub G sería, por ejemplo, el transmisor, por ejemplo, la señal del transmisor, y se acopla con esa carga que podría representar a lo mejor una antena, que es 20 menos J5 ohms. Lo otro que también ustedes tienen fresco seguro, acuérdense de que esta adaptación es para una frecuencia única. Por lo cual acá está especificada que es para 5 MHz. Si se acuerdan también, acá están las formulitas con las que se hace el cálculo de los elementos reactivos para poner en la red L. La otra también, repasando rápidamente, que se acuerdan que en el caso de que la impedancia del generador era mayor que la de la carga, teníamos la L en esta forma, y si era al revés, si la del generador era menor que la de la carga, la X2 me quedaba de este lado, en serie con RG. Si no, X2 la tengo en serie con la carga. Bien. Acá tenemos formulitas. Acuérdense que los signos más, menos, menos, más es porque si una representa una reactividad sea inductiva, la otra será capacitiva y al revés.
Acá el detalle que se tiene en cuenta para hacer las adaptaciones cuando las redes, la impedancia, digamos, de carga que puede ser del generador o de la carga, no es resistiva pura, sino que tiene una componente reactiva. El truquito rápido, digamos, para hacer es agregar con la rama en que tengo que compensar esa reactancia extra que tengo, ya sea en el generador o en la carga, poniéndole que una reactancia de signo opuesto. Acá, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que generar con X2 un factor extra de reactancia, digamos, de signo opuesto. En vez de ser menos J5 ohm, serán J5 ohm. Por eso planteo acá de poner una reactancia X2' segunda, que va a ser la suma de X2 más la que tengo que compensar. Entonces, si utilizo la primera adaptación, que sería pensando que, fíjense, si X2 es signo positivo, esto será un inductor, por lo tanto X3 va a tener el signo negativo, va a ser un capacitor. Entonces acá tendríamos, con la formulita, calculamos los valores de reactancia. Como le estoy diciendo, que si yo considero que X2 tiene signo positivo, entonces le voy a sumar un extra de reactancia inductiva para que me compense la capacitiva que tiene esta carga, que podría ser, por ejemplo, como decimos ahora, una antena. Teniendo en cuenta esto, fíjense que despejo el valor de los componentes para la frecuencia en que trabaja el circuito. Con esto obtengo acá que la L2' serán 22,56 microhenry, C3 casi 1,8 nanos. Podría ser al revés, considerando que X2' tenga un signo negativo, entonces sería un capacitor, y X3 sería un inductor. Lo mismo puedo hacer acá. Acá yo ya hice mi cálculo, como ven, como esto va a ser un capacitor, le sumo los 5 ohms, esto positivo, entonces me queda una reactancia capacitiva un poquito más chica. Y de acá puedo despejar nuevamente el valor. Y estas serían las dos redes que me representarían la adaptación para esa frecuencia de los 5 megas. ¿Estamos ahí? ¿Se entendió? Creo que es bastante simple, y el truquito de cómo hacer esa compensación cuando me aparece esa reactancia tanto en la impedancia de la carga como la del generador es bastante simple, digamos. Bien. ¿Alguna duda, algún detalle? Bueno. Entonces les voy a mostrar otra cosa. Quiera preguntar algo, hable directamente si quiere, o escriba como le resulte más cómodo. Pero quiero mostrar algo. ¿Dónde dejé? Esto mismo, el mismo circuito también lo puse en el PSPI para simular,
con los valores que habíamos calculado, que les mostré antes. Obviamente que acá lo que tenía que hacer es cambiar la frecuencia, como la tengo que poner en Hz, a la frecuencia del generador, transformar los 5 MHz, será más o menos 795, casi 800 kHz. Fíjense si lo que puedo hacer un barrido en frecuencia. ¿Cómo estaba esto? Ah, la página no está en DB, sí. Bien. Que se ve. Bueno, creo que pueden ver ahí como la respuesta en frecuencia de la red, esa L adaptadora. Y fíjense que se comporta básicamente como un circuito paso abajo. Acá tiene algunas oscilaciones, podemos decir, de varía la amplitud hasta que llega prácticamente a donde está la frecuencia de adaptación, que debe estar cerca acá en este máximo prácticamente, y después empieza a decaer. Pues imaginarán, esto debería ser del orden de cuánto. ¿Con qué pendiente debería ser esa atenuación que tiene acá? Menos 20 dB por década. ¿Cuánto? ¿Cuánto dB por década? Menos 20 ya que tiene un solo polo. ¿Cuántos elementos reactivos tengo? Al ser dos elementos almacenadores de energía tienen que ser dos polos, entonces menos 40. Claro, menos 40 debería ser. Acá está pendiente, cuando me voy más arriba, menos 40 dB por década o menos 12 dB por octava. Bien. Pero estas redes también justamente, si se acuerdan de este grafiquito que yo les mostré acá, que lo que está haciendo es mostrarme cómo varía la respuesta, digamos, o la forma, podemos decir, del módulo de esa respuesta respecto a dos cosas. Uno, acá tiene la frecuencia normalizada, obviamente eso para que sea independiente de la frecuencia de la que está trabajando, y están parametrizadas estas curvas respecto a la relación que hay. Acá le llama RI1, RI2. La I1 sería la del generador respecto a la de la carga. ¿Y cuál es el problema? Fíjense que las curvas tienden a ser más selectivas. Para una sola frecuencia, o sea, se sintoniza para, en este caso, los 5 MHz o prácticamente los 800 kHz. Supongamos que ustedes tienen algún tipo de transmisión donde tienen la frecuencia central, podríamos decir que tiene el orden en 5 MHz, pero pueden tener canales o subportadoras aledañas a esa frecuencia central. ¿Y cuál es el problema? Si están corridas respecto a la frecuencia central, se van a ver cada vez más desadaptadas, digamos. Y no se va a lograr lo que se busca en este caso, que se pueda transmitir con la mayor potencia posible. ¿Tá? Por eso, lo que se hace es armar redes en escalera LC, de tal manera de hacer transicionar en forma paulatina la relación que hay entre la de carga y la del generador. Por ejemplo, yo acá les hice uno, ahí les muestro. ¿Qué es lo que planteé, por ejemplo? Hacer una red adaptadora
los 600 ohm a adaptar los 20 ohm, digo, bueno, lo voy a hacer por parte, podría ir de 600 a 300, 20 ohm, por ejemplo. Entonces, de esta manera, lo que voy a lograr es que en la banda de paso que yo quiero no sea tan, podríamos decir, empinada o abrupta la característica, sino que tienes un poquito más plana. Si piensan en cómo es la curva que les mostraba recién, esta de acá, fíjese que cuando n es 2, mire la forma que tiene. Cuando es 4, 6, ¿se entiende la idea? Una consulta, profe, ¿cómo se hace para elegir los valores óptimos intermedios? Ya que habría infinitos valores óptimos y bueno, eligió creo que arbitrariamente 300 y 150. Pero ¿cuál hubiese sido la diferencia entre elegir 400 y 200? No, en realidad la diferencia va a ser el valor que le va a dar los componentes, nada más. A mí se me ocurrió, para que salga, por ahí no me acuerdo, más rápido, decir, bueno, voy con RG que es la más grande, la voy partiendo en dos, pero tranquilamente, como dice usted, podría haber planteado de 600 a 200, de 200 a 100, y hacer una de 100 a 50 y agregar otra más que sea de 50 a 20, por ejemplo. ¿Está? Bien. Pero fíjense que esta red en escalera, es como usted poniendo en cascada un filtro pasa abajo. Porque fíjense que para frecuencia alta este capacitor me deriva la señal y el inductor que está en serie me va a tender a aumentar, digamos. ¿Está? Entonces, por un lado, que generalmente hay problemas para cuando aumenta la frecuencia, esto me está haciendo un filtro pasa abajo de mayor grado. ¿Está? ¿Lo ven ahí eso? Yo acá planteé esto, pero por ahí a lo mejor lo que puede ser práctico pensar de por qué puedo elegir pasar de 600 a 300, de 600 a 400, de 600 a 100, no sé cómo voy a ir escaleando, digamos, dividiendo en forma paulatina, es la cantidad de etapas que tengo que tener entre medio, por un lado, pero por el otro también, más que nada, puede ser práctico el punto de vista de ver qué valores comerciales hay, sobre todo de los inductores, que son los que necesitan o que tienen por ahí valores más discretos. En cambio, con los capacitores es más fácil. Hay más gama de valores y para alcanzar el valor por ahí que necesito, práctico, a lo mejor puedo hacer algún arreglo, generalmente se hacen paralelo, pero puede ser algunos series paralelos. Entonces, fíjense que para esta frecuencia, como está acá en el ejemplo, que sería para 5 MHz, los valores son bastante chicos. Es más, cuando las frecuencias son más altas, este modelado de la red se hace directamente aprovechando las capacidades, digamos, los parámetros distribuidos, por ejemplo, el caso de un circuito impreso. Entonces se jugará con el trazado del circuito impreso para formar esos inductores o capacitores, o formar parte de ellos también. Muchas veces se hace eso. ¿Me siguen más o menos? Sí, esa técnica se llama microstrip, profe. Claro, hay por microstrip, después también hay por strip line. Y bueno, ahora actualmente hay bastantes materiales para hacer ese diseño. En realidad, cuando se va cada vez más en frecuencia más arriba, se tiene que empezar a trabajar con materiales que no son tan estándar, digamos. Lo más común que uno está acostumbrado a ver desde el punto de vista del circuito impreso es el FR4, que es el material, y ese también a su vez viene definido porque llaman el TG, que lo que era TG100, TG120, 150, que define los rangos de temperatura de trabajo que puede tener el circuito impreso. Entonces, además, ¿con qué juegan? Con la cantidad de capas que pueden hacer en el circuito impreso y en función del espesor. No sé si han visto ustedes, pero muchas veces, sobre todo lo que son, por ejemplo, si alguna vez se desarma, por ejemplo, que tenga un auto que tenga control remoto en la llave o aparte,
fíjense que generalmente esos circuitos, el ancho estándar, digamos, el espesor estándar del circuito impreso es de 1,6 milímetros. Es el Super Vox Populi. Pero generalmente todo lo que es para RF ya anda en los 400, 430 MHz ahí para arriba. Fíjense que lo hacen generalmente de la mitad o de un cuarto del espesor. O sea, de 0,8 o inclusive a veces más fino. Tener con la separación que tienen entre capas y los planos de tierra para hacer adaptaciones de impedancia y generar muchas veces a lo mejor algún tipo de capacidad distribuida que sea benéfica para la adaptación de la antena. Hasta se nos termina el tiempo. Bien. Nos faltan 3 minutos y se corta. No, comentarle algo sobre este tema de lo que es la adaptación. Incluso ya también, como ya han visto ustedes con la carta de Smith, se trabaja justamente con otras herramientas que son más prácticas para hacer el ajuste. Y la otra también que siempre en lo que es la parte de adaptación, muy raro, muy difícil de que se puedan lograr componentes con tal calidad y tan baja dispersión de que no sea necesario que algunos de esos componentes sean ajustables para hacer una calibración. Porque inclusive es más, si ustedes lo piensan desde el punto de vista, digamos, de costo de la producción, seguramente va a ser mucho más viable económicamente o del punto de vista de costos, poner algunos de esos elementos que sean ajustables y hacerle el proceso de calibración a usar componentes de tal calidad que tengan muy baja dispersión y que se tengan que evitar el procedimiento de ajuste, porque inclusive seguramente si usan componentes de muy buena calidad, sí o sí después le van a tener que hacer un pequeño retoque, ajuste. Van a ver muchas veces que en las redes de adaptaciones suelen dejar muchas veces, puede ser capacitor, inductor, depende de cómo sea la red de acople, previstos, pero después se ve, si se hace falta se implementa, y si no, bueno, queda como un SPARE que le dicen, para futuras ajustes o necesidad que pueda hacer falta en esa red de calibración. Y como le decía, no les va a asegurar usar un componente a lo mejor de tanta baja tolerancia o calidad que capaz que no se terminan salvando el procedimiento de ajuste y son elementos caros, sobre todo para RF, elementos de calidad son caros. Hay que saber elegir componentes que tengan, digamos, de alguna manera, podemos decir, precios razonables a una buena calidad. Porque precios baratos, el 99% de las veces en componentes para RF son dolores de cabeza, que después terminan gastando el doble porque tienen que rediseñar el circuito o cambiar componentes de mucha mejor calidad. Bueno, ahí les voy a mostrar cuando se corta. Ahí nos reconectamos. Queda menos de un minuto. Lo que les interesa, estamos hablando de esto de las pantallas 2. No sé si conocen esta aplicación que es de unos fabricantes de circuitos impresos, creo que de Estados Unidos,
se llama Saturn PCB. No sé si alguno lo vio. Está interesante, una herramienta útil, sobre todo para los que les gusta el diseño de hardware y trabajar con circuitos impresos. Fíjense que trae varias cosas para calcular acá. Por ejemplo, no sé si conocen, estos famosos son los embedded resistor, por ejemplo. Se está haciendo ahora en diseños de circuitos, los diseños con circuitos impresos, donde ustedes han visto que se hacen con multicapas los circuitos impresos. Ahora se está permitiendo en esas multicapas embeber componentes pasivos, sobre todo resistores e inclusive capacitores también. Y en algunas aplicaciones, algunas cositas por ahí se están poniendo algunos inductores de choque o algunas de valores, digamos, no muy grandes, más bien pequeños, para tipo filtro, digamos. No sé si alguien lo conoce esto, pero permite hacer varias cosas y permite poner en función de los parámetros del circuito impreso. Por ejemplo, acá cuando calculan, por ejemplo, la impedancia, para calcular, fíjense que está puesto en base el estándar que es de un circuito FR4, que acá tienen para cambiar otros tipos de modelos, FR5, 406, estos otros que están acá son otros tipos de sustratos que ya cambian fibra, inclusive algunos son, no sé si conocen, pero se utilizan una, ¿cómo se llama? Teflón, una materia que se llama teflón, con diferentes capacidades de constante dieléctrica que permite trabajar a muy alta frecuencia. Y en general, fíjense que acá, si yo quisiera hacer, por ejemplo, el típico, para trabajar, por ejemplo, pensando en un circuito que sea más de 2 capas, y cuando tienen que hacer para conectar, por ejemplo, que son un USB o un par de líneas diferenciales, como puede ser un 485, un 422, es interesante saber las propiedades y la densidad de cobre. Fíjense que acá viene el estándar, generalmente es 0,5, una onza, este es por pulgada cuadrada. Estándar, esto corresponde, fíjense, acá el H, en un segundo. Fíjense, acá tienen también para microstrip embebida. Sí, está cubierta por 2 planos. Si es asimétrica la separación. Si es doble. O si están líneas coplanares. Entonces, acá también, fíjense que acá tienen la constante dieléctrica estándar para el FR4 de TG de 130 grados centígrados. Ahí la pueden cambiar, lo pueden poner el estándar. Fíjense cómo cambia, si yo elijo otro, cómo cambia la constante dieléctrica. Bueno, con todo esto pueden hacer aproximaciones bastante buenas para tener en cuenta cuando hacen el diseño de circuitos impresos. Bueno, y acá hay varias cosas más, digamos. ¿Dónde está para cambiar? Ustedes pueden cambiar el H este que no lo veo acá. Bueno, si van, imperial o métrica, pueden cambiar eso. Arriba, donde dicen Acá, conductor. eso. Acá ponen metric, acá está el conductor height. Esto acá pueden poner 1.6 la altura, la frecuencia, y acá les dice cómo les queda el Z0. Con eso pueden ir jugando. Ponen imperial. Que no me lo cambio. Tienen que usar coma en lugar de punto. Sí, ahí estaba viendo no me acepta esto. Son más o menos 60 mils el estándar, que es prácticamente 1,6 milímetros la separación. Entonces acá no te pueden jugar ustedes para tratar de mantener. Lo mismo si es
diferencial. No, como tenía por acá. Acá. Les da exactamente cuál es la separación que tienen que tener para que se mantenga la impedancia diferencial. Acá pueden cambiar, bueno, depende de esto. Pero tienen acá otras cositas también para hacer inductores en circuito impreso. Esto para el PDN son para la parte de alimentación. Acá hay algunos cálculos rápidos térmicos, cómo implementar un fusible con una línea de circuito impreso, cómo se puede. Bueno, y acá está. Este es para pares diferenciales, este es el que quería mostrar. Fíjense cómo tienen acá. Los estándar, si lo usan en 1000, es poner 60.000, que es 1. Bueno, obviamente que el S sobre H acá. Ahí está. Vamos a usar 12. Bueno, con eso van jugando para tratar de lograr la impedancia que necesiten según el protocolo de comunicación que esté usando. Y lo mismo acá, ¿ves? Como va cambiando, sí. La densidad de cobre es más grande, el plateado. Bueno, acá también, si están adentro, están embebidos, la distancia asimétrica. Bueno, todas esas cositas. Está bueno, es gratuito esto y tiene varias cositas. Acá para calcular el efecto de crosstalk. ¿Saben lo que es el crosstalk? ¿Tienen idea? ¿Crosstalk no Bueno, es la interferencia entre dos canales, profe? claro, es por la interferencia justamente que hay, en este caso, si lo vemos a nivel de circuito impreso, eso se debe al efecto de las corrientes y tensiones que tienen las pistas de circuito impreso adyacentes. Entonces se puede hacer una estimación en función por ahí de la frecuencia o cómo hacer el trazado. Bien. Bueno, tiene cómo calcular también acá para las vías, para los agujeros metalizados, también la máxima corriente en función de la densidad del circuito impreso. Tiene varias cosas acá. El termo conductor de impedancia. Bueno, reactancias. Y uno por ahí que calcula que le daba acá. Acá el cálculo aproximadamente en función del diámetro, el plateado, todo eso, la inductancia que tiene la vía, la capacitancia, la corriente máxima que puede soportar. Bueno, está bueno. Si no lo uso, fíjense en Saturn PCB y lo pueden bajar en forma gratuita. Está contado. Bueno, sigamos con esto. Yo les mostré y vimos acá la simulación. Esta. Bien. En realidad yo también hice el circuito mismo. Fíjense que yo lo hice acá abajo. Lo acerco un poco. Acá puse en función de cómo había diseñado yo estas redes intermedias L para comparar cómo me queda. Entonces ahí se lo simulamos nuevamente. Acá está. Un segundito. Y voy a poner el otro. Control copy. Control V.
Ahí les voy a mostrar cómo queda. Así se ve bien. Más o menos acá. Espere que... Ahora. Voy a hacer un zoom para que vean cómo queda más o menos. A ver si lo puedo mostrar. Fíjense, la que está en rojo, que tienen acá más caída, permite, si lo ven aproximadamente acá estamos en 1 mega, en 800, por acá que estaba el ajuste, es mucho más plana la respuesta que respecto a la verde, que era una sola red LC. ¿Lo alcanza a ver esto? Le quiero mostrar. Creo que se ve bien. La que está en rojo. A ver si mejor en naranja. Esta. Fíjense que es bastante más plana, que era lo que les estaba mostrando antes. Bueno, la figura para que se acuerden con esto, donde me daba la relación de carga y a la del generador. Yo al hacer el escalonamiento ese de las redes L intermedias, estoy logrando que esto sea más bajo, digamos, no tan alto. Entonces no es, de alguna manera, como decir, tan selectivo, digamos. Entonces quiero lograr esto de acá arriba, que se aproxime lo más posible. A ver. Esto. Bueno, no le gusta ahora. Ahí está. Entonces, ¿ven cómo cambia acá? Es bastante más plano. Si lo veo en completo, fíjense inclusive qué pendiente debería tener la que está ahora en naranja. ¿Qué les parece? ¿Cuántas L son, profe? ¿3? Y son tres redes LC, 3 redes L. Así que si cada una tenía 40 dB por década, esto tendría que ser ¿cuánto? ¿Tiene que ser 120 dB por década? 100, claro, 120 dB por década debería ser. Tengo 6 elementos, 6 por 2, 12. ¿Ya? Entonces, como ven ahí, como les decía, es más suave acá, aledañamente, y acá tengo una frecuencia de corte más abrupta. ¿Está? Bueno. Entonces, esta sería una forma de mejorar la adaptación del punto de vista que por ahí necesita. Adaptación. ¿Qué más? Y bueno, básicamente, trabajando con esto, esta es la metodología, digamos, no hay mucha vuelta.
¿Hasta dónde? Lo último que vieron en el teórico ya empezaron a ver la primera parte de filtros. Fue turno de examen justo el miércoles, así que nos subió solamente los Para que vayan PowerPoint leyendo. importantes. Está bien. Pero, ¿y la clase anterior todavía terminaron el tema? No empezaron a ver ni siquiera una introducción de la parte de filtros. Terminamos con adaptadores en la clase pasada. La anterior, o sea, antes del Claro, miércoles. sí, la otra semana. Sí. Está bien. O sea que la clase que viene hagan entonces con la parte de filtro de los contantes. Bien. ¿Qué más? Profe, le hago una consulta. ¿Teoría moderna de filtros, o sea, Butterworth, Chebyshev y elípticos o de Cauer, también se ven? Sí, esa es la parte más entretenida. Ya vamos a hacer. Aparte, se implementan las aproximaciones modernas tanto en forma pasiva como en forma activa. Y bueno, O sea que este vamos a año, manipular también circuitos con operacionales. bueno, justamente Perfecto. la aproximación es una cosa, ahora la implementación es otra. Puede ser pasiva o activa. Ujú. Vamos a ver cómo hacemos. O sea, lo que hacemos generalmente todos los años era que armen algún circuito básico con operacionales para hacer las aproximaciones de Butterworth y Chebyshev principalmente. Y bueno, y un pasa abajo, pasa banda, elimina banda y pasa alto. O sea, las 4 topologías típicas. Algún año de mano algún 8 o algo así también. Que es lo más entretenido, lo lindo de la materia por ahí. Pero bueno, este año lamentablemente nos vamos a ver limitados en eso, así que calculo que haremos a lo sumo por parte de ustedes que hagan algún tipo práctico desde el punto de vista de la simulación, no más. Esto está definido que este año no va a haber ninguna actividad presencial y no sé si a principios del año que viene vamos a ir más o menos parecido. Así que está así la cosa por el momento. Entonces, profe, ¿ya determinaron una metodología de presentación de prácticos o algo por el estilo de simulados? Y ya van a tener noticias, no se impacienten. La idea seguramente va a ser que formen en un grupo de 2 o 3 compañeros y bueno, y hagan algunos circuitos, simulados aunque sea. Eso sería un poco la idea. Y después, bueno, hacemos una mini reunión por Zoom con cada grupo y nos presentan qué es lo que hicieron. Nos explican cómo lo simularon, qué criterio utilizaron. Ya, bueno, tienen que ver, digamos, los temas eso, para que vean de que hay diferentes formas de encarar la solución del filtro y la determinación de los componentes. Entonces, bueno, ustedes plantearán en cada grupo, hará las simulaciones que necesiten y harán alguna pequeña exposición, pensando en, no sé, 20 minutos, una cosa así, por grupo. Y bueno, pondremos algunos días en donde pondremos los turnos en función de los grupos y harán esa presentación. ¿Está? Buenísimo, profe. Obviamente que todo es parte del combo para ver si se habilita ahora la posibilidad de que promocionen. No se dejen estar con el aula virtual, con los cuestionarios. Ahí me dice García que los monitorea siempre, que hay unos cuantos que esperan, parece, 15 minutos antes que se termine el cuestionario para poner a prueba suerte y echan moco. Es comprensible de todos lados que la cuestión está tan encerrada por ahí, no tanto movimiento, eso es cansador y perturba un poco, pero traten justamente de última, tratar de sacar el máximo provecho para la facultad. Entonces, como le decía, no esperen hasta que le llegue el agua al cuello, así, de esa manera van a tener grandes posibilidades de que se preocupen y hagan las cosas de promocionar la materia, que no es lo mismo así que presencial. Así que, bueno, ¿qué más? Lista por decir. Bueno, no sé si hay alguna duda o algo. Voy a mostrarle algo un poco de otra aplicación o de otro punto de vista de las cosas que aprendemos por ahí que se pueden llegar a usar y que tienen su aplicación.
por ahí a veces yo trato muchas veces de hacerlo ver del otro lado las cosas por el hecho de que a mí me ha pasado que muchas veces me han enseñado por ahí muy desde el punto de vista teórico y, y falta ver un poquito a dónde lo vamos a aplicar en forma práctica. Por ahí a veces se peca un poco en algunas materias, o por ahí algunos profes que son un poco demasiado teóricos, o les falta experiencia práctica, por ahí no transmiten las cosas donde se va a ver más adelante. Y a veces eso creo que hace que le quite un poco de incentivo a la materia, al contenido. Ahorita, bueno, yo trato eso de que vean que después lo vamos a usar en algún lado, que lo pueden llegar a usar, que tienen una cosa práctica y por algo lo vemos, digamos, ¿no? Porque sea un capricho, porque se nos ocurre. Bueno. Profe, ¿podría hacer algún compilado de ejercicios, no modelos, sino para resolver? Ya que este tipo de ejercicios no hay en la guía. Bueno, puedo subir Eso sería un pedido de parte nuestra. Bueno, le voy a poner 3 o 4. Sí, 3, 4, 5, 6 ejercicios. Pero para que tengamos práctica, ya que solamente llega hasta adaptadores la parte de la guía y ahí salta directo a filtros. Y hay solamente 4 adaptadores y es aplicar directamente, darle de comer los números a los scripts que pasó el profe. O sea, ejercicio de este tipo no hay en la guía. Por eso. Sí, Bueno, pues 2 o 3 son, como le digo, los que están de ejemplo, lo que pasa es que son, ¿cómo decirlo? Una vez que hacen uno, hace el segundo y ya medio como que es una cuestión de aplicar la fórmula. Por eso inclusive, hay inclusive tal estos reactivos, por ejemplo, está ahí el que tienen ustedes, este el que es tiene el PDF, donde está hecho los dos casos típicos y ya está, digamos. No hay mucho más que hacer, digamos, tener en cuenta las consideraciones de los signos, de las reactancias, cómo van a armar la RDL, si la impedancia de carga es mayor que la de generador, si la de generador es mayor que la de carga, y no hay mucho más que eso. Por eso yo trato de claro, buscarlo, pero por ejemplo, a lo que voy, profe, que los de la con, guía dicen aplique la fórmula. Y no hay alguno que diga, dado tal caso, adapte y usted identifique qué caso es. O sea, que nos haga pensar un poco más antes de ir y aplicar directamente la fórmula. Porque está tampoco es bien. Bueno, digamos. justamente por eso, por ejemplo, le mostré esto, digamos, de cuál es la influencia si ponen en cascada redes L para que vean que van haciendo una adaptación intermedia y qué efecto tiene la respuesta en frecuencia. Y trato de mostrar un poquito ese lado. Inclusive yo en los libros que lo saco cuando dan los ejemplos, también ponen 1, 2 y después un problemita que lo ponen al revés y no mucho más que eso, porque es bastante conciso, pero voy a buscar que sea 2 o 3 problemitas para ponerle en estilo. Cambiamos qué sé yo, le pongamos que la impedancia de generador sea reactiva también, reactiva inductiva o al revés, o los dos casos. Porque acá, si uno digamos, fuera del caso en que tanto la impedancia de generador como la de la carga es resistiva pura, ¿cuál puede ser la otra combinación? Que las dos sean reactiva e inductiva, reactiva capacitiva, inductiva capacitiva, capacitiva inductiva, y es la combinatoria, mamá, digamos, no hay mucho más. Si se pone a ver en la combinatoria, en total, ¿qué serían? 4, Son 6 6 casos en casos, total. digamos. ¿Entiendes? Por eso le digo que no es tampoco que haya mucho más, digamos, más allá de entender cómo es el proceso y cómo se obtienen las formulitas. Le voy a poner alguno con algunos de sus valores que estén al revés, digamos, como para que tengan y le pongo en todo caso el resultado y de paso ustedes lo verifican y verifican si yo no metí la pata, porque me puedo equivocar, no se olviden de eso. ¿Qué le iba a decir? Bueno, le voy a subir algunos así y esto que los tengo escaneados se los pongo ahí como ejemplito al que hice. ¿Qué más? Bueno, vamos a esperar ahora que arranquemos con filtros, por lo menos se pone un poquito más interesante. Por más que empezamos primero con los filtros pasivos, vamos a ver los K constantes, el M derivado y después el filtro compuesto. Y después entramos de lleno con la parte del filtro, de la aproximación moderna de filtro y los filtros activos. Está bueno, tengo varias cosas hechas que interesantes para comentarles que creo que les va a ser
interesante. Ustedes también se van a divertir. Así que... ¿Y hasta ahí llegaría la materia? O sea, los filtros digitales ya están descartados que no entran, profe. Y lo que pasa es que en realidad los filtros digitales es casi imposible de que sea parte de esta materia. Cuando se reestructuró el contenido de los programas, por una cuestión de contenido fueron para acá, pero en realidad, fíjense, ustedes a los conceptos de filtros digitales los ven en señales y sistemas. Y después deberían aplicarlo a eso. Por un lado, en la parte de control, ¿ustedes tienen control 1 y control 2? No, solamente control en quinto año. Bueno, pero ahí llegan hasta la parte discreta en control. No he leído recientemente el programa, así que no puedo dar certeza de eso, profe. Está, Pero porque en sí está Technical general, inglés, que también pisa algunos temas. claro, porque, o sea, cuando se ve todo lo estándar, cuando se ve toda la parte de control en tiempo continuo, después se hace lo que es la parte de aplicar el muestreo de discretización en tiempo continuo, que es la transforma de Z, y después ahí recién se aplica los filtros digitales. Pero tengo entendido que lo ven ustedes en un par de materias más, ven la parte de filtros digitales. Porque inclusive, ustedes piensen de lo que venimos viendo con el tiempo que tenemos, para poder ver la parte de filtros digitales, habría que ver bien o un buen reemplazo, que ustedes deberían haber visto en, creo que en señal y sistema, todo lo que es la transformada Z, para poder aplicar. Entonces, digamos, no está bien ordenado. En esta materia, a lo sumo se podría dar algún concepto, algo así, porque después no tiene sentido, porque no hay tiempo para desarrollar, digamos, con lo que es el contenido de la materia. Y tal vez si Ese, se dedicara menos tiempo a los trazados de bode, podríamos llegar con esa parte. Comparando cómo y se da la materia en otras universidades, de hecho llegan a ver ejercicios con transformada Z. Un ejemplo, la Universidad de Buenos Aires Regional, la Universidad Regional de Buenos Aires. sí, Se yo ven hemos visto con García Abad los programas, bueno, una cosa es el programa, eso es un detalle, porque todo sí está unificado alrededor del mismo programa oficial para todas las UTN, ¿entiendes? Pero nosotros recabando información, inclusive García Abad conoce creo que a la de AER, tuvo contacto, otro de acá de Villa María y otros más, a veces que ha estado por concurso con los telecircuitos, y conversando, está en el programa, pero nunca se llega a lo sumo. A veces en el práctico se puede llegar a hacer algunos ejemplos de aplicación con MATLAB, alguna cosa así, pero de las últimas dos clases, porque prácticamente por el contenido que tiene que desarrollarse y el tiempo que hay no da. Ese es el problema, digamos. Y como le digo, esto se debe a cómo se ha hecho la reestructuración de los planes, inclusive está pendiente, y que no falta mucho para que se implemente. Fíjense que en la mayoría de las universidades ahora ingeniería son 5 años, y en algunas tecnologías inclusive ya lo han implementado para que sea. Acá, en la de Córdoba, sigue siendo 5 años y medio, porque en el momento que se hizo la última ley de reforma de los contenidos de las carreras, le habían autorizado como si fuera una transición intermedia para que sea 5 años y medio. Pero ya se está de nuevo ajustando la cosa para que tiene que ser estándar, 5 años, independientemente de cualquier universidad. ¿Está? Entonces, fíjese, ya con eso se tiene que distribuir de alguna manera que el contenido mínimo y básico que haga falta se pueda dar. Y como le digo, la parte de filtros digitales, ustedes después también lo ven en 2 materias a continuación, que se supone que ya tienen más base para poder sacar el jugo. ¿Está? Sí, bueno, no estaría de Bueno, acuerdo, pero es como está dictada la materia en nuestra facultad. disculpe, no le escuché la última parte. ¿Cómo dijo? Que no estaría de acuerdo con lo que plantea, profe, porque según opino yo, se dedica demasiado tiempo a... Es una discusión para otro momento, es verdad, pero es la forma en la que está dictada la materia en nuestra facultad, así que bueno, no me queda otra que aceptarla. Bueno, obviamente, de ese punto de vista, tiene su detalle. Es lo mismo que yo también, por ejemplo, a veces que es cuestión un poco de García Abad. Lo de Bode, mire, yo creo que sí es importante, porque es la herramienta fundamental.
Para mi punto de vista, lo que realmente sí, y yo se los digo todos los años, la verdad que se pierde tiempo para mí, es la parte de Nyquist. Pues yo le digo, desde que lo estudié y me recibí, sinceramente, nunca jamás lo he usado y nunca jamás vi que nadie lo use. ¿Ah? Eso lo digo sinceramente. Y como le digo, creo que sería por ahí, ese tiempo, inclusive yo lo dedicaría más todavía a ver la parte de filtros analógicos, los filtros activos analógicos, que tanto en preocuparme por llegar a filtros digitales. Porque para comprender bien filtros digitales hay que tener una buena base de filtros analógicos. ¿Ah? De parte de los filtros activos, para poder después trabajar con la parte digital. Sí, sabe que estoy de acuerdo con usted. En la Universidad de Buenos Aires lo que se hace es cuadripolo se ve el final. Y por cómo está distribuida la materia, son las últimas unidades. Y hasta la unidad 6 están viendo todas las topologías de filtros. O sea, tienen una tercera unidad de ellos, que son filtros con una parte que la tenemos toda en aplicada, ellos lo ven en teoría de los circuitos, que es lo que le da la base del manejo preciso de amplificadores de operaciones en configuración, en realimentación negativa, que es lo que se usa para todas las topologías de filtros activos. Sí, digamos la mayoría, pero no todas, la mayoría. Pero bueno, sí, en algún momento, inclusive ahora, como le digo, va a haber cierta estructuración general en el contenido de la carrera por el hecho de que se tiene que adecuar a que la carrera dure 5 años. Y bueno, y los contenidos, por más que se comprima, o sea, por una cuestión de poner que figura en el plan, hay que pensar un poquito mejor ahora qué es lo que realmente va a ser el contenido y eso ordenarlo. Por eso depende también de cómo estén organizados, como usted me está contando. ¿Está? Y bueno, hay que verlo en su momento. Está todo encaminado y no. Le puedo pasar el contacto de Manuel Soria, que dicta la materia en la Universidad de Buenos Aires, profe. Bueno, pues, está interesante por ahí para conversar, a ver cómo lo enfocan ellos. Así que, y vamos a ver qué pasa. Don García Abad se está por jubilar pronto, más, él se quedaría haber ido ya. Lo estamos convenciendo de que se quede un poco. Así que vamos a ver qué sucede. Pero obviamente que hay que hacer algunas actualizaciones y contenido por ahí un poco, y la otra, por ahí a lo mejor en cómo se organiza, para que realmente le sea más útil. ¿Qué es eso? Bueno, ahí está terminando, así que si Dios quiere nos veremos el próximo viernes. Así que tengan un buen fin de.